Hola amigos, ¿qué tal? Ya estoy de nuevo por aquí. Sed bienvenidos a la sección Más que Plantas de mi canal. Como siempre, con muchas cosas que contaros sobre alguna planta mágica. Vamos a por ella. Hoy una planta suculenta que puede llegar a convertirse en un arbusto y que es muy fácil de mantener. La planta o árbol de jade. Su nombre científico es Crassula ovata. Aquí tenéis una. Hay otra chiquitina aquí. Y este hermoso ejemplar, que como veis está ahora mismo en plena floración. Las dos tienen unos 25 años. Como suelo hacer, paso a presentarosla a través de su familia, las Crassuláceas, que junto con los cactus y otros grupos de plantas presentan una peculiaridad que vais a conocer dentro de un momento. El árbol de jade pertenece a la familia de las Crassuláceas. Esta palabra deriva del latín crassus, que significa graso, denso, grueso, en base a la suculencia de sus tallos y hojas, donde almacenan gran cantidad de agua. Ello se debe a que son plantas de hábitats donde ésta escasea, y a lo largo de la evolución han adquirido esta y otras adaptaciones. Poseen un gran valor ornamental, y hay quienes las consideran cactus, pero realmente no lo son, porque se han adaptado de manera algo diferente. Comprenden diversos subgrupos, aunque hay discrepancias a la hora de agruparlas, así que existen distintas clasificaciones. Lo complica aún más la facilidad que suelen tener estas plantas, tanto cultivadas como silvestres, para hibridar y crear nuevas variedades. Dentro de ellas están los calanchoes, las echeverias, el ombligo de Venus o las crásulas, género que comprende más de 300 especies. Pero lo más característico de esta familia es la forma en que realizan un proceso tan vital como la fotosíntesis. Esta tiene dos etapas, una lumínica en la que se aprovecha la energía del sol y otra sin necesidad de luz en la que se absorbe y fija el dióxido de carbono o CO2 de la atmósfera, para formar los hidratos de carbono que necesita un vegetal para alimentarse. Ambas etapas suelen llevarse a cabo durante el día. Sin embargo, las crassuláceas, para adaptarse a ambientes cálidos y secos, separan estas dos etapas en el tiempo, realizando la segunda durante la noche. ¿Por qué hacen esto? Porque así evitan la apertura de los estomas de sus hojas, que son pequeños poros por donde entra pasivamente el CO2 para la fotosíntesis, pero también sale el agua que pierden por la transpiración. De esta manera evitan la terrible pérdida de agua que supondría para la planta tener sus estomas abiertos durante el día y sobre todo en las horas más calurosas. Esta singular estrategia adaptativa para poder realizar la fotosíntesis incluso con escasez de agua es compartida con otras agrupaciones vegetales, como los cactus, euforbias, aloes, piñas, ágaves o algunas orquídeas o helechos. El nombre que recibe este mecanismo y este tipo de plantas es CAM o plantas CAM, según sus siglas en inglés, que quiere decir metabolismo ácido de las crassuláceas, debido a que fue en esta misma familia en la que se descubrió por primera vez. Qué maravilla de ingeniería metabólica la que a menudo lleva a cabo la naturaleza, ¿verdad? Vamos ya con las características específicas del árbol de jade. Esta crásula es un arbusto suculento y robusto de porte erguido, que en su hábitat natural
puede llegar a alcanzar los 3 o 4 metros. Las raíces presentan engrosamientos para acumular agua. Sus tallos son carnosos y ramificados, tendiendo a doblarse por el peso. Los más jóvenes comienzan siendo verdes y tiernos, hasta que con la edad los adultos cambian a un color rojizo y luego marrón, y se vuelven leñosos. Lo más característico son sus hojas perennes, de un verde brillante e intenso, carnosas, lisas y redondeadas, de entre 3 y 7 centímetros. En algunas variedades, si reciben bastante sol, los márgenes se vuelven rojizos. Crecen de 2 en 2 en disposición opuesta, una a cada lado de las ramas y en ángulo de 90 grados respecto al par anterior. Sus flores son pequeñas y estrelladas, blancas con un toque rosado, que se disponen en racimos. Están formadas por 5 pétalos, con 5 estambres, y se disponen en el ápice de los tallos. Suelen salir a finales del otoño o durante el invierno, en ejemplares que tengan ya algunos años de crecimiento. Es todo un espectáculo verlas cubrir casi en su totalidad la copa, cual pequeño arbolito nevado de flores blanquecinas, contrastando con el verde jade de las hojas. Los frutos son unas cápsulas pequeñas repletas de numerosas y minúsculas semillas. La planta de jade es nativa del continente africano, en su zona meridional, Sudáfrica y Mozambique. Allí crece en zonas rocosas, en los laterales de las montañas. Es una planta muy resistente que sufre un clima más bien caluroso y luminoso, y relativamente seco, pero con lluvias invernales. Aunque suele crecer más hacia los costados que hacia lo alto, al desarrollar un tronco grueso central, muchas veces puede estructurarse como un pequeño árbol. En este hábitat original, sus ramas y hojas, que se desprenden con cierta facilidad, caerán al suelo y originarán nuevas plantas alrededor, pues tienen la capacidad de desarrollar raíces. Empecemos, como ya es habitual, por la tierra, para afianzarnos. Una vez más, como en otros vídeos anteriores de la sección, al ser una planta crasa, deberemos proveerla de un buen drenaje, rico por ejemplo en arena gruesa. También podemos añadirle fibra de coco, corteza de pino, perlita o grava. No necesita demasiado abono, porque vive bien en suelos pobres en nutrientes, un poco en primavera y en verano. La luz también es importante, con varias horas de sol directo, pero sin sobreexponerla en verano, porque se quemarían sus hojas. Por otro lado, si no tiene suficiente luz intensa, sus hojas amarillarán y se marchitarán. Es bueno limpiar de vez en cuando sus hojas del polvo, para así darle a la planta un aspecto lustroso y verde luminoso. Con el agua hay que ser moderados y dejar que la tierra se seque ligeramente, porque como buena suculenta no le gustan los excesos, y menos aún la peligrosa combinación de frío y humedad en las raíces. Ella ya alberga suficiente agua en raíces, tallos y hojas. Si nos excedemos, se reblandecerán y caerán las hojas e incluso los tallos jóvenes, y pueden pudrirse las raíces. Ya vimos antes en el apartado de hábitat y distribución que en la misma naturaleza esta crásula se reproduce fácilmente por esquejes, tanto de tallo como de hoja, introduciéndolos en la tierra. Otra manera de reproducirlas sería a través de las semillas, pero ya sabéis que es una vía un poco más lenta. Y llegamos al apartado de Etnobotánica, en el que os contaré, entre otras cosas, sobre uno de los curiosos usos que se le da a la crásula guata y los numerosos nombres que recibe en este sentido. La rusticidad de la planta de jade hace que, al ser de fácil cultivo y lozana, su principal utilidad sea ornamental.
Por eso es habitual utilizarla desde todos los continentes hasta donde se ha propagado y cultivado desde hace más de 100 años, además de en macetas, en rocallas e incluso cubriendo el suelo sobre una capa de grava. Forman parte de jardines de bajo mantenimiento o jardines sostenibles, siendo utilizada en xerojardinería, un tipo de jardinería que utiliza una gama de plantas que requieren un escaso consumo de agua. Admite bien la poda, lo que invita a los coleccionistas y amantes de los bonsáis a darle una encantadora y fácil forma de arbolito, del que puede controlarse muy bien su crecimiento. En medicina natural es considerada útil en varios problemas de salud por su función bactericida y antiinflamatoria. Como remedio popular se emplea en las verrugas y para las náuseas. En África lo utilizan para la limpieza de intestinos, la diarrea, los callos y el tratamiento de la epilepsia. En China, una variedad de hojas puntiagudas llamada loto de tierra es utilizada para los síntomas de la diabetes. Recibe distintos nombres según de dónde procedan, pero el más difundido, el de árbol o planta de jade, se debe al tono verde vibrante característico de sus hojas, que recuerdan al mineral del mismo nombre, el jade, muy común en Asia, en donde se tallan piezas con él de símbolos orientales. Otra denominación muy difundida es la de planta o árbol del dinero. Parecidos a este, recibe también los nombres de monedita o planta de la plata, en algunas regiones de Sudamérica donde esta planta es muy común, o planta del dólar o millonaria china. Todas estas nomenclaturas hacen referencia a lo mismo. Tradicionalmente se le atribuye la propiedad de favorecer la economía financiera de quien habita la casa en la que esté. Por ello, a menudo se coloca en la puerta o entrada de las casas, llegando a tener la costumbre, en algunos casos, de enterrar una moneda en su maceta cada año, como ofrenda simbólica que potencia su acción. Para la tradición milenaria china del Feng Shui, es mejor aún enterrar 3 monedas chinas atadas por un cordel rojo, potente activador del dinero. Incluso hay un dicho que dice: jade junto a la puerta, pobreza nunca más. Se le llama también planta de la suerte porque se cree que colocándola en los lugares de trabajo o negocios actúa como símbolo de salud y buena suerte, aportando equilibrio y potenciando la prosperidad. En Asia es muy popular y se la tiene como un amuleto de la suerte, con sus hojas tan parecidas a las monedas de jade, que son símbolo de bienestar y riqueza. Se le ha llegado a llamar también hobbit o los dedos del hobbit, por el parecido en la forma de sus hojas con unos dedos. También recibe el nombre de árbol de la amistad, porque se utiliza como regalo y prueba de buenos deseos y de fortuna al amigo. Afortunado sin duda quien tenga un ser vivo tan útil como este. Hay una leyenda que nos habla sobre los bienes materiales y también sobre los bienes que no se pueden sustituir. Escuchadla antes de que os presente al pequeño elemental de nuestras amigas. En una ciudad muy lejana, tiempo ha, vivía un espléndido comerciante, el más acaudalado de toda región conocida, y también el más avaro y mezquino. Tenía una bella hija, a la que todos pretendían, lo que ocasionaba grave malestar a su padre, que los despachaba sin miramiento alguno. Pero he aquí que un joven soldado arribó a la urbe, y la joven quedó prendida de su mirada y su noble porte. El padre de la muchacha, durante un tiempo, no supo de tal relación, pero un desafortunado día, una bala dirigida al valeroso soldado erró su destino y fue a parar a su amada, que murió en el acto. Al enterarse, el comerciante en su desesperación salió desbocado a las calles gritando: «Haré lo que sea por la vida de mi hija». Entonces, una figura alargada y oscura se presentó delante de él y le dijo con voz grave: «Dame toda tu fortuna y salvaré a tu hija». Mas el hombre, ante la realidad de tal situación, se negó y siguió corriendo,
en busca de su hija. Al encontrarla y ver que yacía muerta, se dio cuenta de su craso error y volvió en busca de aquella figura. Las calles reposaban vacías y silenciosas y jamás encontró a aquel enigmático ser. Lleno de remordimiento y pesadumbre, pasaron los años y cada día se escuchaba una bolsa tintinear recorriendo las calles de la ciudad en manos de aquel padre que buscaba y buscaba al que le ofreció la vida de su hija y que él miserablemente rechazó. Pero un día, ya la nieve en sus cabellos y el peso de la madurez sobre los hombros, ante él, una figura esbelta y familiar le esperaba tras una de las esquinas que dobló. El hombre de voz grave volvió a instarle: «Dame toda tu fortuna y te salvaré». Los ojos del anciano comerciante brillaron como estelas. Le ofreció su bolsa y dijo: «Te lo doy todo, mi dinero y mis bienes». Cuando regresó a su casa, extrañamente a la entrada de su jardín delantero, un pequeño y robusto árbol de verdes hojas y flores de nieve estrelladas hundía sus raíces en la tierra. Se arrodilló y lloró mansas lágrimas de agradecimiento, abrazándose a la planta. Comprendió que no solo no había perdido su fortuna, que estaba depositada entre las hojas de jade del arbusto, que le brindaría bondadosa economía, sino que había ganado lo más preciado de su vida, la paz de su alma y el espíritu de su dulce hija, que habitó por siempre esta planta, impregnándola de amor y fraternidad. Ya sabemos que cuando algo se encuentra arraigado, no ya en una, sino en muchas o incluso en todas las tradiciones, o ha acompañado al hombre desde tiempo inmemorial, algo de verdad puede encerrar. La mundialmente famosa planta de jade quizás esconda realmente algo detrás. El elemental del árbol del dinero nos recuerda a los gnomos barbudos de la tierra, puesto que a este elemento pertenece. Es una planta de tierra. No solo le gusta todo lo que tenga que ver con la fortuna, sino que nos separará de todo aquello que nos sea perjudicial o negativo. Si cortamos sus redondeados tallos, veremos que la planta se desconectará energética y fisiológicamente desde la unión anterior, por debajo del corte, secando y tirando al poco tiempo este trozo desde ahí, donde esta unión aparecerá ya totalmente cicatrizada y cerrada. Esto nos está indicando una de las importantes funciones de su elemental y para qué puede servirnos tener esta planta especial en nuestro hogar. Y es que nos resultará más fácil desprendernos de todo lo que ya no nos sirve ni nos aporta nada a nuestro crecimiento. Podremos dejar atrás todo lo que no nos resulte útil en nuestro día a día, pero lo que es importante, habiendo cicatrizado bien la separación de lo que dejemos atrás. La planta de jade florece cuando la mayoría de plantas están en reposo hasta sus floraciones en primavera, lo que nos da una pista sobre otra de las funciones de su elemental. Ayuda a florecer aquellos pensamientos más escondidos y en reposo en nuestro interior, sacando a la luz de nuestra conciencia todo aquello que pueda estar fuera del tiempo, fuera de lo normal, según lo establecido. Como elemental del elemento tierra, viene a acercar a lo terrenal esos pensamientos. El saludable aspecto de la planta de la fortuna, con sus hojas apetecibles y brillantes, nos provoca un apetito por la vida y por disfrutar de los placeres de ésta, dejando atrás el estrés y la tristeza y desesperanza. Nos equilibra y alivia las tensiones, estableciendo el entendimiento, la paz y la armonía en el hogar.
Los que seguís los vídeos de mi canal, y sobre todo los de esta sección, recordaréis que en este apartado sobre la inteligencia vegetal hemos hablado ya del oído, el olfato, la vista y el tacto de las plantas. Así que no me queda más remedio que terminar en esta ocasión con el sentido que nos falta, el gusto. Pero eso no es todo. Los expertos botánicos nos dicen que nuestras amigas verdes tienen también hasta 15 sentidos más, además de los nuestros. El gusto es el sentido relacionado con el alimento y la nutrición. En una planta, el primer sitio donde buscaremos para encontrarlo será en la tierra, donde sus sensitivas raíces serán las encargadas del principal aprovisionamiento alimenticio. Sus ápices llegan a percibir un gradiente químico considerable de nutrientes con increíble precisión, aun en cantidades infinitesimales. Nitratos, potasio, fosfatos, nada se le escapa al paladar exquisito de la planta, que rehusará y se alejará, sin embargo, de sustancias tóxicas para ella. Pero existe además un grupo de plantas que, para adaptarse al déficit en sus hábitats de nutrientes tan vitales como el nitrógeno, desarrollaron una curiosa adaptación en el curso de la evolución, comparable con el reino animal: las plantas carnívoras. En ellas son las hojas transformadas las que se encargan de abastecerlas del sustento alimentario, que en vez de inorgánico procederá de fuentes animales, como insectos, lagartijas o hasta pequeños mamíferos roedores. Como si de un estómago se tratase, estas hojas, en forma de sacos o de pequeños cepos, una vez atraídas sus presas con secreciones azucaradas en las mismas, se cierran y, muerto el animal, producen las correspondientes enzimas que lo digerirán. Absorbidas y asimiladas mediante este metabolismo las sustancias nutritivas necesarias para la planta, el resto se desechará. Se conocen al menos 600 especies de plantas que se alimentan de esta curiosa manera. Los naturalistas Carl von Linneo y Charles Darwin fueron interesados estudiosos de algunas de ellas. Además de los 5 sentidos estudiados en el mundo vegetal, los científicos están demostrando que las plantas y los árboles poseen hasta más de 15 sentidos más. Algunos de ellos son la capacidad de medir la humedad como verdaderos higrómetros, de detectar la gravedad o de percibir los campos electromagnéticos. Miden un alto gradiente químico también del aire. Y algunas tienen una capacidad fitorremediadora, por la que presentan la habilidad de transformar y hasta asimilar sustancias contaminantes del agua, el aire o la tierra y volverlas inocuas. Qué pena que ya estemos acabando. Espero que os pase como a mí con las plantas y experimentéis aquello de conocerlas es amarlas. Cuanto más se descubre sobre ellas, más evidente se hace la presencia de una sutil inteligencia. A compartir el vídeo, comentadlo y dadle a me gusta, por supuesto. Tenemos una cita en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto, amigos.